Que voy a estar. Esta va directo al pecho y de prueba están los hechos de que ustedes son culpables de todo un pueblo deshecho, de la angustia del cubano que se siente insatisfecho, donde no hay derecho a tener derecho, sales por el techo, donde se camina por los escombros de una Habana en ruina y te piden el carnet en todas las esquinas. Es una cínica política cochina, es que huelen a letrina, tú y tu fucking doctrina. Entiendan que no cerraré mi bemba. Hola a todos, buenas tardes o buenos días, según donde me estén viendo. Me alegro muchísimo que me estén acompañando el día de hoy. Espero que se encuentren bien a pesar de los apagones, a pesar de la crisis, si están dentro de Cuba especialmente. Y muchísimas gracias si están ahí viéndome y están utilizando sus datos para ver la información que tengo para traer. Señores, yo les había anunciado desde hace algunos días ya que el día de hoy íbamos a estar hablando del tema del Ministerio de Salud Pública, pero desde una perspectiva completamente diferente a las que siempre tratamos. Ustedes saben que yo he utilizado mis redes sociales en especial para realizar denuncias, muchas de ellas asociadas al tema de salud pública. Por ejemplo, en el caso del niño Damir, anunciamos o denunciamos lo que estaba pasando con el sector, la escasez de recursos tan grande que tenía, que ponía en peligro la vida de pacientes del área oncológica y de todas las especialidades, pero en especial este tipo de especialidades críticas, ¿no? También hablamos de la negación de reconocer que existía un problema en términos de salud, esto lo hemos denunciado muchísimo, y cómo impiden que pacientes que necesitan recibir atención humanitaria en otras naciones, porque en la nuestra no existen las condiciones para poder atenderlo, pues reciban un documento que certifique que en efecto el Ministerio de Salud Pública no reúne las condiciones, no para atender a eso, sino para atender a ninguno, básicamente. Pero de lo que no se ha hablado tanto en términos de salud pública ha sido del tema de la corrupción y de cómo la corrupción se está volviendo un modus operandi dentro del Sistema Nacional de Salud Pública que debería ser completamente público, literalmente público, gratuito, universal, fácil de acceder por todos los ciudadanos cubanos. De hecho, cuando hablamos de la historia de Metso Verá, ustedes recordarán que uno de los principales temas, de los 6 planteamientos que establecía este dictador en jefe, que fue Fidel Castro, al respecto de las razones por las cuales se debía llevar a cabo un movimiento armado que le quitara el poder a Fulgencio Batista, era precisamente lo depauperado que estaba el sistema de salud, que a su vez significaba un peligro para la población cubana de 1953. Pero poco o nada se habla de lo depauperado que está el sistema de salud en el 2025 y de cómo la corrupción intra y extra hospitalaria ha venido a servir como una herramienta para que los ciudadanos cubanos que están dentro de Cuba intenten ser atendidos, intenten curarse de algún padecimiento. Y pues nada, hace algunos días, terminando con ustedes, de hecho, terminando lo que era el programa acá, el viernes precisamente, el viernes no, creo que fue el miércoles, me escribió una persona que yo quiero muchísimo, periodista de Diario de Cuba, Luz Escobar, ya una amiga a título personal, para que yo pudiera participar junto con otro grupo de activistas, otro grupo de personas interesadas en una charla al respecto de un estudio que se había hecho por parte de Casa Palanca, que después les vamos a comentar quién es Casa Palanca, sobre la corrupción dentro del sistema de salud pública y las estadísticas que este estudio había arrojado, que son verdaderamente impresionantes. Entonces, para hablar de todo eso, hoy en la tarde me va a acompañar Luz. Ella todavía no está en el estudio. Vamos a tener acá una antesala de lo que decía ese informe que presentó Casa Palanca, algunos de los datos que arrojó el informe, pero vamos a comenzar precisamente desde la óptica del discurso triunfalista del Partido Comunista que garantiza que Cuba es un patrón y una referencia mundial en términos de salud pública y que así lo ratificó su ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, hace apenas unos meses atrás,
en Naciones Unidas. Vamos a leer qué fue lo que él dijo y a partir de ahí entonces vamos a presentar ese estudio con las estadísticas que arrojó ese estudio, que son verdaderamente escandalosas. Que era un secreto a voces, porque todos los que hemos nacido dentro de Cuba sabemos cómo ha mal funcionado el sistema hasta este momento, pero que no se sabía realmente cuáles eran los datos de, por ejemplo, los precios de determinados servicios a los cuales hoy ya no tiene acceso la población cubana porque no tiene cómo afrontar esos precios. Entonces, bueno, nada, vamos a empezar saludando a los primeritos que llegaron hoy. Es el caso de Fernando Sosa, que me decía que, bueno, me saludaba y que esperaba la locución de hoy. Muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras. También tenemos a Alfredo. Alfredo me daba las buenas tardes, bueno, a mí y a todos ustedes. Buenas tardes, Alfredo, para usted también. Darían del Río me decía, bueno, que tienes un video de Fidel muy especial para mostrarme. Señores, yo pocas veces lo digo, pero en el canal, cuando ustedes entran al canal, hay una información que, bueno, tiene una breve descripción de qué va este canal. Los que son usuarios recurrentes, pues no necesitan esa descripción, pero yo igualmente se los digo. Y además de esta descripción, ¿no? También aparecen los canales de comunicación. Ahí aparece, por ejemplo, el correo electrónico al cual me pueden escribir para que puedan enviarme esto mismo, videos, imágenes, y que es un correo que yo después se los voy a dejar acá también en un banner, que es un correo seguro, ¿vale? Porque hay personas que me escriben desde Cuba con temor de compartir información, me dicen, pues, ¿dónde te puedo escribir? Me pueden escribir a ese correo, ese es un correo seguro al cual no tiene acceso hasta donde yo sé, ¿no? No tiene acceso a la seguridad del Estado y ahí ustedes me pueden enviar la información que deseen que comparta, ¿vale? Luego, tenemos también a, bueno, mi mamá que ya anda por ahí saludándolos a todos. Muchas gracias por conectarte. Tenemos a Betico Figueredo que me dice que me saluda desde México, feliz de que hayan removido las estatuas de esos delincuentes. Ya somos dos y estoy segura que en el chat hay muchos más que también están felices de que eso haya pasado. Sunflower, bueno, una vez más me saluda, me dice que ya está presente por acá. Mayrois le da las buenas tardes, los buenos días a todos. Me dice que hoy la directa promete. La verdad es que sí. O sea, yo estaba muy, desde que leí este informe, estaba muy determinada a hablar de este tema, pero bueno, por temas de momento histórico, de acontecimiento nacional, decidí dejarlo para este momento. Pero ya estamos ahí. Y bueno, nos vamos ya, vamos cerrando lo que es los saludos iniciales con Ramiro, que le da los buenos días a todos los cubanos. Me dice que no pueden decir más, que no están informados, que mis intervenciones son muy claras. Bueno, a ver, yo no soy la única, hay muchos canales de comunicación, pero bueno, lo cierto es que cada vez que pareciera que hay una apertura hacia la información libre, después ocurre algo como el tarifazo de Texas y entonces con precios que son indiscutiblemente prohibitivos, pues muchos no pueden continuar informándose por estas vías porque les resulta demasiado caro hacerlo. Pues nada, señores, vamos directo al lío. Vamos a comenzar entonces con las palabras de José Ángel Portal Miranda, que como yo les había comentado, tuvo una intervención en la 78 Asamblea Mundial de la Salud. El tema central fue Un Mundo Unido por la Salud, que tuvo lugar en Ginebra el 20 de mayo de 2025. Y este señor decía, señor presidente, estimado director general, excelencias, colegas, nos convoca un compromiso compartido, la defensa de la vida y la dignidad humana a través del acceso universal a la salud y bajo el principio de un mundo unido por la salud. Dice, vivimos tiempos convulsos y la salud global no puede desligarse de las tensiones geopolíticas, dice este señor. El cambio climático ni del injusto orden económico imperante. El acuerdo pandémico que aprobamos en esta asamblea debe ser una guía práctica y vinculante nacida de las lecciones de múltiples tragedias sanitarias, sobre todo las más recientes, o sea, haciendo referencia al tema del COVID. El compromiso tiene que ser no repetir errores ni excluir a nadie. Y yo quiero que ustedes recuerden esas palabras. Según este señor, el 20 de mayo de 2025, este mismo año,
ahí en la Asamblea Mundial de la Salud, la 78 Asamblea Mundial de la Salud. Él decía que hay un compromiso de no exclusión y ese es el discurso que trae él por parte del gobierno de la dictadura de Cuba. Necesitamos sistemas de salud resilientes, universales y sostenibles, que no se rijan por la lógica del mercado. O sea, sistemas de salud que no sean privados, porque por la lógica del mercado quiere decir que va a tener derecho a recibir el servicio quien pueda pagarlo. Eso es lo que dice este señor. Sistemas respaldados por políticas públicas coherentes, por gobiernos comprometidos y por pueblos movilizados. Señor presidente, y aquí cita el caso de Cuba, en Cuba la salud es un derecho humano consagrado en la Constitución de la República y una conquista irrenunciable. Desde hace más de 6 décadas construimos un sistema basado en la prevención, la equidad y la solidaridad, que asume el enfoque de una sola salud como práctica diaria. A pesar del recrudecimiento a niveles sin precedentes del bloqueo económico, porque ya aquí él no puede seguir ocultando la realidad de cómo está Cuba, evidentemente, tiene que reconocer que el país que está enfrentando una situación de salud que es muy compleja, pero él para tratar de ocultar lo que ocurre realmente, por supuesto, saca la bandera del bloqueo y dice que es responsable de él. Dice, a pesar del recrudecimiento impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, de la arbitraria inclusión de nuestro país en la lista de estados supuestamente patrocinadores del terrorismo y de las campañas de descrédito, Cuba no se rinde. Nuestra fuerza está en nuestros principios y en los rostros agradecidos de las poblaciones que atendemos. Y cita las siguientes estadísticas. Desde 1963, más de 605,000 colaboradores cubanos, escuchen esa estadística, han prestado servicios en 165 países y en la actualidad más de 24,000 profesionales brindan su apoyo en 56 naciones. Nada ni nadie impedirá que sigamos allí donde se nos pida ayuda y una vida humana lo necesite. Desde Cuba reafirmamos nuestro compromiso con la cooperación internacional, con la soberanía de los pueblos y con una organización mundial de la salud fuerte, inclusiva y representativa. Bien. Estos son los fragmentos que quería que ustedes escucharan. Vamos a darle las buenas tardes a Luz Escobar y que ella nos cuente entonces la otra cara de la moneda, por qué se llegó a la conclusión de que hay un problema de corrupción, qué relación guarda el interés estatal de brindar, según la ley, un sistema de salud gratuito, universal, con los procesos de corrupción identificados en los hospitales y por qué ella misma, en sus propias palabras, considera que esa corrupción está estimulada desde la institucionalidad. Entonces, nada, Luz, te subo. Dame un segundito, vamos allá. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas bien? Hola, Amelia, ¿me escuchas tú? Sí, perfecto. Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Señores, Luz, como les había dicho, es periodista para Diario de Cuba, también forma parte del colectivo de Casa Palanca y bueno, Diario de Cuba evidentemente es un periódico que tiene mucho más conocimiento por parte de todos los cubanos, pero quiero que les cuentes primero qué cosa es Casa Palanca y cómo se les ocurrió esta idea de hacer un estudio al respecto de la corrupción en el sistema hospitalario o en el sistema de salud. Sí, Amelia, primero muchas gracias por la invitación. Para nosotros en Casa Palanca es un gusto poder compartir con los que te escuchan a ti siempre el resultado de esta investigación, ¿no? Casa Palanca es un grupo de periodistas cubanas que se interesa mucho por lo que está pasando dentro de la isla, por proteger, por ayudar, por promover el autocuidado entre las periodistas, ¿no? Entonces, dentro de ese formato tenemos, además de fondos para reportajes, tenemos fondos para hacer una investigación, ¿no? Hicimos una primera investigación y esta es nuestra segunda investigación que está enfocada en hablar sobre el fenómeno de la privatización en Cuba, del sistema de salud, ¿no? Esta privatización que no es ahora mismo ya un fenómeno aislado como antes, ¿sabes? Que Sí. era, bueno, tuve que pagar una consulta, tuve que pagar por un empaste. No, es un fenómeno que se ha extendido a unos niveles súper preocupantes, al punto de que hemos llegado a la conclusión, ¿no? Antes de decidirnos a hacer esta investigación, de que era un tema a tratar, ¿no? Entonces, para eso nos servimos de Cuba Data, que es una
organización que se dedica a hacer encuestas en Cuba. Esta encuesta que ellos realizaron, bueno, abarcó más de 2.000 cubanos que estuvieron respondiendo las preguntas que les hicimos desde Casapalanca para esta investigación, con el apoyo de ellos, que tienen una estructura ya súper sólida para hacer este trabajo, ¿sabes? Y lo que nos motivó fue eso, o sea, vimos que era un patrón que en la prensa independiente estaba recogido de una manera bastante constante este tipo de denuncias aisladas, pero que, ojo, a nivel de patrón no se había registrado como un fenómeno consecutivo, ¿sabes? Claro. Entonces, por ahí vino la idea de la investigación. Luz, a ver, casi siempre cuando se habla de la crisis de salud en Cuba, lo que se menciona es la escasez de recursos. De hecho, ya hay por parte de ellos un reconocimiento de que en efecto el país está enfrentando un problema, por ejemplo, con la adquisición de medicamentos o con la venta, la oferta de medicamentos en la red de farmacias. Hay una demostración de que en efecto hay problemas con las instituciones hospitalarias, de decadencia. Bueno, las imágenes recogen las redes sociales, pero casi nunca se escucha de que las personas denuncien casos de corrupción, por ejemplo, de extorsión, de que necesitan dinero para llegar al médico y ser atendidos. ¿Cuáles fueron las principales denuncias que tuviste en ese sentido? Por ejemplo, ¿qué es lo que la población, de qué se queja más? ¿A dónde está destinado ese dinero? ¿Quiénes son en sí los que lo reciben? O sea, ¿es el personal de salud de los hospitales o hay un intermediario? O sea, ¿hay alguna especie de código no dicho? Y lo otro es, ¿cómo fue que lograste que esas personas o cómo lograron que esas personas decidieran hacer las denuncias? Porque sabemos que casi nunca se hacen. A ver, mira, en primer lugar, siempre en Cuba es muy difícil encontrar testimonios para cualquier cosa. O sea, incluso para cuando te va bien, ¿no? Tú vas a entrevistar a un músico que le va bien y quieres que hable de su carrera y tiene miedo porque es la prensa independiente, no sé qué. Si es un empresario que le va bien en su negocio, tiene miedo porque no quiere salir en la prensa independiente, porque imagínate tú, si mi negocio le va bien y sale en la prensa independiente, viene para arriba de mí el inspector, viene para arriba de mí y averiguando dónde conseguía qué, dónde conseguir lo otro. Entonces, eso siempre nos ha pasado a nosotros. Es complicado acceder a las fuentes en Cuba, incluso cuando ya te digo, tienen una historia positiva que contar. Imagínate tú cuando lo que están contando va en contra de la joya de la corona del régimen cubano, que es la salud pública. Todavía aquí en España yo me encuentro gente que me dice, ay, sí, en Cuba todo mal, hay una dictadura, presos políticos, represión, pero bueno, ustedes tienen la educación y tienen la salud. O sea, son todavía estándares, banderas que ellos han defendido durante años con mentiras y que todavía hoy hay personas que fuera de Cuba compran esa narrativa. Entonces, es complicado que la gente acceda a dar testimonio sobre esto. Sin embargo, también pasa que la crisis es tan profunda, la gente ha tenido que perder tanto por el camino que ya las personas tienen poco que perder. Y cuando te encuentras con esas personas, que son complicadas también, hay que protegerlas porque sabemos que la seguridad del Estado después los va a intimidar para, primero, para que nos desacredite y segundo, para que desmienta lo que ha dicho. Cuando te encuentras con esas personas, tienes tesoro ese, ¿no? De ese testimonio. Y bueno, lo logramos conseguir. Esta investigación llevó meses, o sea, fue un trabajo largo. Entonces, bueno, obviamente llevó un proceso de conversar con las fuentes, de hacerle las preguntas correctas, de que trataran de ir a buscar detalles que nos hacían falta para la investigación. Y bueno, cuando una persona no te da lo que tú necesitas, vas a otra, ¿sabes? Pero fueron consultando varios. Pero después tú vas tratando de buscar. Déjame abrir aquí, dame un minuto para abrir aquí unos datos que apunté. Si quieres, ve comentando algunos. Sí, a ver, aquí había de hecho. Tienes aquí las pestañas y quiero compartirte algunos datos. Dame un minuto. Yo saqué algunos datos de la web porque les voy a decir, yo les voy a poner acá el enlace para que ustedes lo vean. Este es el enlace para poder consultar el informe para que ustedes mismos puedan ver ese informe, lo puedan leer porque está muy interesante. O sea, se aprende muchísimo. Hay estadísticas reales de cuántas personas, por ejemplo, pudieron acceder
de manera gratuita con un servicio, bueno, de manera pública con un servicio de calidad en tiempo a recibir el servicio de salud, en comparación con la cantidad de personas, por ejemplo, que dijeron que habían necesitado tener alguna especie de tráfico de influencias. O sea, amigo, algún acompañante, alguien que trabajara en el hospital. Ahora, Lu, hay una cosa que es muy real. Hace mucho tiempo, señores, esto viene pasando, pero creo que no se había hablado de corrupción en salud, pero sí era cierto que ya se veía señales de que necesitabas recursos para ser atendidos. Desde el mismo hecho de que se normalizó que tú llegaras al médico y tuvieras que llegar con una merienda, con una botella de aceite, con un perfume, con alguna especie de regalo, como si ese profesional te fuera a atender por esa razón y no realmente porque tú necesitas el servicio y él está ahí para brindártelo. Bueno, ya se había normalizado que tenga que mediar algún interés. Lo que pasa es que no se había hablado de dinero y de poder acceder a los servicios con dinero. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que ustedes mencionaban esto. Por ejemplo, ustedes decían en el estudio, señores, esto es parte del estudio que está en ese informe que ustedes pueden ir a consultar, que decía que para tratar a una persona, un habanero de 32 años, y cito que es un habanero, porque siempre se habla de que la capital cuenta quizás con un poco más de recursos, sobre todo por la densidad poblacional que tiene, pero esto está pasando, por ejemplo, en La Habana. Una persona para recibir un servicio de estomatología, que puede ser la revisión de algunas muelas afectadas, tenía que pagar, por ejemplo, 5,000 pesos cubanos. De hecho, yo supe recientemente que más, por ejemplo, para un implante de una muela, que hayas perdido una muela, necesitas alrededor de 10,000 pesos. O sea, que es mucho más y que además no guarda relación la lista con el billete, porque lo que ingresa una persona contra lo que gasta por este tipo de servicios, a la larga lo que pasa es que muchas personas no puedan acceder a él. O sea, que la primera conclusión, yo creo, más importante del estudio era de qué te sirve que el sistema de salud por ley sea público, gratuito y universal, si al final, cuando tú vayas a atenderte al médico, no van a tener los recursos, menos que tú vayas y pagues. Y obvio, claro, el tema de la estomatología es como un tema más, la gente lo asocia con un tema de estética, pero había otros ejemplos. Sí, y nada sí. que ver, ¿no? Aquí encontré el documento que quería tener a mano para compartirle algunos datos, porque una de las cosas que también quisimos fortalecer en esta investigación era esa, ¿no? Tener datos porque los testimonios ya estaban apuntando a que esto estaba pasando, pero el hecho de aportar datos te brinda una solidez a la hora de hacer este tipo de denuncias. Y ciertamente, muchas veces las personas asocian el hecho de una muela o un implante o una prótesis con una cuestión secundaria de estética, pero eso es salud también. El cuidado de la boca es muy importante para la salud porque de ahí derivan muchísimas enfermedades también que no solamente que incluyen a la boca, también el sistema digestivo e incluso el sistema también de las defensas, ¿no? Y es muy importante tener una salud bucal y eso en Cuba no se tiene. No se tiene. Las personas para acceder al sistema del estomatológico en Cuba casi siempre tienen que pagar. O sea, es mi experiencia, es la experiencia de mis amigos, es la experiencia de mi familia y es la experiencia de las personas que entrevistamos también para este reportaje. Lo que pasa es que esta investigación arrojó datos que van más allá incluso de lo que te estaba hablando de la privatización del sistema. Hablan de una violencia institucionalizada en el país que niega derechos que están recogidos en el artículo 72 de la Constitución. Entonces, esto también habla de una responsabilidad que el sistema está evadiendo totalmente. Es un derecho que tenemos, que está recogido en la Constitución y que se está violando. Los datos claves de esas, por ejemplo, sí. 2.141 personas encuestadas específicamente. Para mí el más grave de todos es que el 80,1% de estas personas necesitó atención médica, solamente el 9,2%, o sea, del 80,1%, solamente el 9,2% pudo acceder siempre a los servicios que requería. O sea, estamos hablando de una mínima parte de esas personas que necesitaron atención médica pudieron encontrar lo que estaban buscando, ¿no? Ya digas una cita médica, un tratamiento. Más del 74% tuvo que pagar
por los servicios o los medicamentos. O sea, esto también forma parte de esta violencia. ¿Por qué? Porque estos servicios deben ser gratuitos y no lo están siendo. O sea, el 78% usó contactos personales para recibir atención médica. Esto es algo que la gente ha normalizado, el hecho de me lo consiguió mi prima, mi alumno de la escuela, mi profesora. Lo han normalizado al punto que no les parece corrupción, no les parece que hay algo indebido ahí, ¿no? ¿Sabes? Es como la manera es esa, ¿no? Y cuando tú hablas con los especialistas, cuando hablas con los cubanos, muchas veces te dicen eso, te dicen, no, pero no es así como tú dices, no hay, no hay una privatización, no. Lo que pasa es que, bueno, yo tuve que conseguirlo, pero a ver, si tú tuviste que conseguirlo, si no hay un sistema como lo existió siempre, que tú ibas ahí a una taquilla, por favor, un turno para tal día y te buscaban ahí, mira, ahí disponible tal día. Si eso no está funcionando, si no es así como las personas están consiguiendo sus citas médicas, entonces hay corrupción en el sistema si las personas tienen que pagar o acceder a través de un familiar o de un contacto. Y lo otro es lo del pago, ¿no? Que es algo bastante escandaloso. Y entonces esto trae como consecuencia que, por ejemplo, el 52,2% desistió de buscar atención médica, ¿sabes? Exactamente. Y eso es preocupante, que más de la mitad de los cubanos que intentó acceder a una atención médica desistió porque los costos no se los podían, No los pueden no se afrontar. los podían permitir, ¿no? O sea, y si es grave que más de la mitad de los que intentaron desistió, grave también es que el 45% de los encuestados reportó que esos pagos afectaron su economía de manera significativa, porque si bien es cierto que es muy grave no poder acceder, también es grave que yo haya tenido que afectar mi economía en un país donde todo está tan precarizado como Cuba, para poder acceder a un sistema de salud que está garantizado como un derecho gratuito y universal en la Constitución. Entonces son datos que desgraciadamente apuntan a lo que nosotros nos planteamos como hipótesis en un principio, que es que efectivamente se ha privatizado la salud en Cuba, un punto que dificulta que la atención médica sea un derecho garantizado, ¿no? El 82,4% de manera general en esta encuesta percibió que la corrupción está extendida, o sea, extendida o muy extendida, ¿no? Es la percepción más crítica entre los adultos mayores encuestados. Esto Claro. también es muy preocupante, son testimonios que ilustran un problema grave, o sea, cirugías que deberían ser gratuitas, o sea, te estoy hablando de personas que pagaron entre 10,000 y 30,000 pesos, eh, Exacto. dependiendo si tenían que comprar insumos, ¿sabes? Esto es algo grave que además le sumas la historia que también recogimos en el reportaje de, de la falta de medicamentos, Amelia. O sea, cuando uno también está en estos procesos, necesita comprar medicamentos y tampoco vas a las farmacias y no están y tienes que ir al mercado informal a comprar estos medicamentos. Entonces, estamos hablando de, al final, una suma que muchos no pueden permitirse y además, incluso encontramos historias tristes porque ya hay personas que ni siquiera se preocupan por su salud, ¿no? Te encontraba Exacto. testimonios de decir, no, es que yo estoy tan em, sumida en mi crisis personal de poder alimentar a mi familia cada día, de poder garantizar un mínimo bienestar en mi hogar, que hace 4 años que no me hago la prueba citológica o que no me he atendido tal padecimiento, que tengo un dolor aquí. O sea, las personas no van ni siquiera a la parte que tiene que ver con la prevención, que Exacto. también es importante, porque si bien es cierto que hay que ir al médico cuando uno está enfermo, también hay que hacerse chequeos, hay que hacerse rutinas. Estas rutinas a las mujeres, por ejemplo, que cuando cumplen determinada edad tienen que cumplir, hacerse la mamografía, hacerse la prueba citológica. Eso en Cuba ahora mismo no está ocurriendo y genera una desigualdad estructural y una pérdida de confianza de los cubanos en un sistema de salud cuando el acceso está mediado solamente por el dinero y por contactos, lo que genera una salud segmentada, un sistema que ha colapsado. O sea, las personas cuando hablan de un sistema de salud colapsado no están hablando de una metáfora insalvable, así que tú no puedes explicar, no,
esta metáfora la podemos ilustrar muy claramente con estos datos y por eso me parece que esta investigación tiene una relevancia importante porque ha documentado estas violaciones y apunta a visibilizar este fenómeno, ¿sabes? Para que la gente pueda tener a mano estos datos eh, y compartirlos con seguridad, o sea, no hablar solamente desgraciadamente los testimonios muchas veces son puestos en un segundo plano porque la gente siempre piensa, bueno, eso fue lo que te pasó a ti, ¿sabes? Pero no está generalizado. Cuando tú esos datos puedes sistematizarlos, ¿no? En unos gráficos que apuntan a que no solamente le pasó a esa persona que te está contando eso, es algo que ya es más fácil de explicar y, bueno, más fácil de entender también, ¿no? La gente puede, ha sido mi experiencia, ¿no? Cuando tú le hablas a las personas con datos, muchas veces pueden alcanzar a entender mejor lo que les está explicando. Luz, a mí se me llamó la atención algo del informe. Por una parte, bueno, evidentemente, el hecho de que tengas que acceder a los servicios de salud pagando, pues ya de por sí hace que sea prohibitivo. Ya ahí no te lo puedes permitir porque además los números que se manejan realmente no son números que el pueblo de Cuba pueda afrontar. Ahora, la corrupción siempre tiene una base y en este caso la base es la escasez. O sea, un sistema que está completamente colapsado, donde no hay nada y entonces lo poquito que hay es para que puedas acceder a eso poquito que hay, pues tienes que hacer prevalecer, ¿no? Tu necesidad, hacer prevalecer tu necesidad y eso, bueno, el dinero lo soluciona. Ahora fíjate, por años se ha hablado, por ejemplo, de que los pacientes o de que el éxito de la salud cubana, por ejemplo, el éxito en términos de mortalidad infantil, guarda relación con el hecho de que todos los partos son institucionalizados, son hospitalarios. Sin embargo, la corrupción ve sus ejemplos más fáciles en procedimientos que muchas veces no se llevan en los hospitales, no se llevan a cabo en los hospitales. En el caso que hablábamos ahorita de la estomatología, por ejemplo, muchas veces ya las consultas no son dentro de los hospitales, sino que son en las propias casas de los estomatólogos. ¿Cómo es que esto ocurre? O sea, es que los medicamentos o los instrumentos que les dan para trabajar se asume que se están llevando para las casas para ser utilizados o es que hay realmente una importación de instrumentos y medicamentos para que los estomatólogos trabajen en sus casas, por ejemplo, arreglándole una muela a una persona. No, es muy interesante que hagas esa pregunta porque una de las cosas que tuvimos que dejar fuera de la investigación, porque si no iba a ser interminable, fue un testimonio en ese sentido, ¿no? El testimonio de un doctor en Cuba que, bueno, se estaba muriendo de hambre como todo el mundo que tiene un salario y empezó a decirle a sus amigos que estaban fuera de Cuba que les trajeran insumos para hacer limpiezas de dientes, ¿sabes? Gente que tenía dinero, artistas, y empezó a hacer eso dentro de la clínica. Consiguió el equipo, consiguió los, ¿cómo se llama esto? Los insumos, y empezó a hacer eso dentro de la clínica con sus materiales, ¿sabes? Sí. Pero bueno, con la infraestructura del Estado, porque el sillón era del Estado, la electricidad era del Estado, bueno, muchas veces no había ni agua ni nada, pero lo hacía en unos horarios ahí raros, ¿sabes? Cuando ya se habían ido los jefes y bueno, trataba siempre de hacerlo con discreción y ¿sabes? Pero bueno, era como un negocio dentro de, pero bueno, con las cosas que él traía. Entonces, eso estuvo así durante un tiempo hasta que una de las personas que trabajaba con él me la describe como una persona ya a punto de jubilarse, ¿no? Una persona de otra generación, no jóvenes como ellos. Y bueno, nada, como se dice en Cuba, dio el chivatazo, ¿sabes? Y bueno, vino una inspección y bueno, él terminó metido en tremendo conflicto al punto de que, bueno, lo mandaron para otra clínica y él, al final de la jornada, ¿qué pasó con esto? Me estuvo comentando que dentro de algunos negocios de estética, de peluquería y eso, empezaron a aparecer estas máquinas de blanquear dientes y ese De servicio empezó a blanqueamiento, hacerse ahí. sí, Entonces, cómo no. él estaba haciendo eso dentro del sistema, es verdad, pero lo estaba haciendo
un profesional lo estaba haciendo en una institución segura, ¿sabes? Y no lo permitieron. Sin embargo, lo permiten dentro de una peluquería por una persona que no sabe lo que está haciendo en muchos casos. Entonces, él me lo planteaba como una cosa que le chocaba mucho, ¿no? Claro, Y al final se da cuenta que, bueno, terminó migrando este sí, muchacho y ahora tiene aquí, bueno, un negocio y está prosperando. Y me cuenta que dentro de Cuba pasan esas cosas, que sí hay pasa. colegas de él que tienen dentro de su casa este servicio, pero lo hacen con insumos que compran en el extranjero cuando viajan o que mandan a pedir con colegas y todo esto, porque hay una manera muy extraña y muy poquita dentro de todo lo que es el entramado este, que es legal, que es si tú te graduaste antes del triunfo de la revolución, pero ¿cuántos médicos pueden quedar en Cuba? Yo conozco uno solo y que tiene que hacer cosas ilegales también porque él ya no puede trabajar, entonces tiene ahí como discípulos y entonces operan así, de esa manera, y es complicado, o sea, pero de otra manera no existen muy pocas maneras de tener un sillón legal en tu casa, o sea, Claro, las todo. consultas Pero sin privadas embargo, toda la vida. ¿cuántas personas tú no conoces que ha ido ahí a atenderse una muela a un privado? O sea, existen Exactamente. y lo hacen así porque, a ver, lo hacen con material de afuera, primero porque es de mejor calidad y por eso pueden cobrar lo que cobran y tener una mejor economía, pero también porque no hay en el sistema de salud, no hay. O sea, no solamente no hay materiales para hacer el empaste, no hay insumos, no hay agua, no hay electricidad, no hay equipos, no Claro. hay cómo esterilizar. Luz, yo te tengo una última pregunta porque, bueno, sé que contamos con poco tiempo, pero esta no nos puede faltar. Sí, sí, me quedan 5 minutos, pero yo puedo hablar de lo que tú me digas, no te preocupes. A ver, hay un, tú sabes, siempre que uno denuncia estas cosas, hasta cierto punto entran esas figuras, esos rastreros que son las clarias a decirte, bueno, pero legalmente no está permitido, o sea, el Estado no participa de esta corrupción ni la incentiva, porque de hecho en el Código Penal se sanciona este tipo de procedimientos, ¿no? Está, por ejemplo, reflejado el cohecho, que ustedes lo hablaban en el informe, que es que ninguna figura que sea trabajador del sector estatal puede aceptar alguna especie de soborno o de regalo, algo que lo comprometa para brindar un servicio que por ley es público, es gratuito y es universal. Pero aún así, yo estoy consciente que quien ha estimulado que esto ocurra en este punto es precisamente la figura estatal. Ahora yo te pregunto, esta denuncia que ustedes hicieron con el informe, yo sé que en el propio informe ustedes dicen que intentaron indagar en el Ministerio de Salud Pública, entrevistar al Ministerio de Salud Pública y se le cerraron las puertas, no le dieron respuesta. ¿Tú dirías que esta es la demostración de que ellos tenían conocimiento de lo que pasa y lo permiten y lo incentivan para no asumir su responsabilidad? ¿O es que por ser prensa independiente, por ejemplo, ellos no quieren conversar con ustedes? ¿O es un binomio de todo? No, por supuesto que es un binomio, Amelia, porque ellos no nos consideran a nosotros periodistas para las instituciones en Cuba. Somos mercenarios, somos personas que quieren el fin de lo que está pasando en Cuba, que ellos le llaman revolución, pero que en la vida real sabemos que es una crisis humanitaria que abarca todos los aspectos de la vida cotidiana. Entonces, obviamente, ellos no nos iban a responder, pero bueno, siempre uno tiene que hacer la pregunta, ¿no? Porque, bueno, capaz que te respondan, ¿no? Entonces, esa pregunta hay que hacerla. De todas formas, hay muchos datos oficiales que apuntan en esa dirección, hay declaraciones oficiales que apuntan en esa dirección, siempre con la coletilla absurda del embargo, siempre con la coletilla absurda de que, bueno, imagínate tú el contexto, bla, bla, bla. Sabemos perfectamente que todo esto son excusas porque el régimen invierte muchísimo dinero en construir hoteles para una infraestructura turística que no está recibiendo turismo, o sea, no es una prioridad ahora mismo eh, levantar hoteles, absolutamente. Bueno, en todo caso, reparen los que ya han levantado, que se están cayendo a pedazos, pero están levantando hoteles de lujo para un turismo inexistente, o sea, a Cuba no están yendo prácticamente turistas y entonces, por supuesto,
que esto apunta a que hay una voluntad del régimen de no invertir en salud. Y ellos están muy conscientes de lo que está pasando. Ellos están claros de que ahora mismo hay personas que no están recibiendo atención médica, incluso a casos graves que se han visibilizado gracias al trabajo de algunos activistas y de las mismas denuncias de las madres de niños que no han recibido atención médica a tiempo y de calidad. Y ya no porque le hayan querido cobrar, sino porque no tienen la manera de hacerlo, porque es que no les interesa. Pero bueno, no vamos a entrar en esa parte subjetiva. Lo que sí es real es que en estos testimonios de las personas que nos han contado cómo acceden a esta cita, no existe una infraestructura legal dentro del hospital donde tú llegues y compres. Obviamente que no, porque en Cuba estamos hablando de una privatización silenciosa, es una privatización que ocurre dentro del mismo sistema, pero no legalmente, por supuesto, porque ellos se llenan la boca de decir que es gratuito el servicio, pero bueno, en realidad no lo es. Entonces, normalmente cuando tú empiezas a investigar sobre esto y a meter el dedo, lo que te das cuenta es que hay como una especie de dejar hacer, ¿no? Porque nunca te dicen que esto ocurre directamente con el médico, ¿no? Raras veces te lo dicen. Siempre hay una persona por el medio, ¿no? Siempre hay Claro. una persona por el medio que gestiona la cita, que gestiona el salón. Ya cuando tú llegas al médico, ya tú pagaste la cita, pagaste los insumos, pagaste la cirugía, el médico te opera, y no pasa nada, ¿no? Exacto. Pero bueno, como sabes, todo esto ocurre en un edificio, vamos a decirlo así, porque es un hospital donde se controla absolutamente todo lo que ocurre. O sea, el director del hospital sabe lo que está pasando, el jefe de sala sabe lo que está pasando. Quedan muchas interrogantes después de esta investigación, o sea, que vale la pena seguir buscando, o sea, se están beneficiando de esto, lo dejan pasar porque si no se van a morir más personas, literalmente, si bloquean totalmente todos esos caminos. Todos los canales, claro. Tenemos testimonios de personas que fueron a operarse de algo tan grave como el cáncer, por ejemplo, y no pudieron operarse porque no había un bisturí. Y entonces el médico le dice, no, la semana que viene un amigo mío de España que trae unos bisturí y te voy a poner a ti ahí, claro, porque te toca, pero ahora mismo no. O sea, una cirugía que debió ser en octubre, ocurre en diciembre, porque lamentablemente no existía un bisturí. Mira, Amelia, es que un bisturí, no estamos hablando que tú me vas a decir a mí que tú no puedes comprar un bisturí. No, o sea, tú sencillamente no te estás ocupando de eso. O sea, no estamos hablando de un medicamento sofisticado que se hace en unos laboratorios de Estados Unidos y que el embargo, no. Estamos hablando de un bisturí que lo puede hacer China, Taiwán, Corea del Norte, Venezuela, cualquiera de los países con los que tú tienes relación y puedes acceder a ese mercado. También está el caso bueno, el régimen es mala paga, o sea, estos mercados como India, por ejemplo, que es un mercado al cual ellos han tenido que acudir muchas veces, no pagan bien y por tanto ya después no le quieren volver a vender. Eso ya pasó una vez con esto que se usa para medir el azúcar en sangre. La glucosa, Son como glucómetro. unas varillas así que producía China y le dejaron de pagar a China y China dijo, pues no te mando más eso para que Los glucómetros, sí. tengas a tu alcance, ¿no? Y los cubanos se quedaron durante meses sin poder comprar esto en la farmacia, una cosa que es también muy importante para un sistema de salud sano, ¿no? Porque es algo importante para las personas que tienen esta enfermedad. Entonces, ahí quedaría un tema de estudio, de entender si es algo que el régimen promueve o se beneficia económicamente. Yo no creo, sinceramente, por lo que he podido ver, creo que es una corrupción que se queda en la sobrevivencia de esas personas que reciben tan poco salario, ¿no? Se queda en que esa mujer que atiende la puerta pueda alimentar a su hijo, que el doctor pueda comprarle un par de zapatos a su esposa, en fin, se queda ahí, se queda ahí. Vale. Bueno, Luz, nada.
Te doy las gracias y encantadísima. Voy a darles todas las informaciones del informe para que la gente vaya, lo vea, lo consulte, lo lea, lo comparta, porque al final el trabajo que hicieron fue súper valioso y además creo que por ahí es la línea por la que hay que continuar para demostrar que ese paraíso que la gente piensa que es Cuba realmente no lo es y que ya ni lo más básico sirve para defender nada. No hay nada Y es que muy defender. triste, pero es una realidad que nadie puede negar. Te agradezco a ti y bueno, nos veremos en otro programa de estos que haces tú y que tanta audiencia tienen, y un saludo para todos los que te siguen. Chao. Chao. Pues nada, a ver, vamos a ir ahora sí, ya que Luz nos presentó los datos y las estadísticas, los hechos realmente de lo que ellos lograron investigar. Les dije, les voy a poner otra vez el banner. Esto, cuando finalice el programa, el último comentario que voy a poner va a ser el enlace para que ustedes toquen, puedan entrar a la web, puedan consultarlo, puedan ver de qué va todo lo que encontraron, en qué está fundamentado, en qué leyes se ampara, ¿no? El hecho de que de que el sistema de salud cubano, denme un segundito. Ok, de que el sistema de salud cubano sea gratuito, público, universal, qué ley se está violando, en fin, todo eso lo van a tener cuando termine el programa. Ahora sí, vamos a peinar un poco el tema que estábamos hablando hoy, que Luz nos ayudó a presentar, porque yo creo que aquí hay algunas conclusiones que nosotros necesitamos dejar como muy claras, ¿no? Vamos primero al origen. O sea, siempre se ha hablado, o creo que de alguna forma siempre se ha asumido la corrupción dentro del sistema de salud como algo normal. Ahora, ¿por qué ahora mismo es tan grave? Miren, señores, es extremadamente grave porque la situación de la pobreza en Cuba comienza a tener niveles nunca antes vistos. No es que ahora, o sea, no es que en algún momento hayamos estado bien y ahora estemos críticos, no, es que siempre hemos estado mal y ahora mismo el paciente ya se nos está muriendo. Entonces, si en algún momento usted podía permitirse ir al médico con 2 jabones, con una lata de Coca-Cola, con un pan con jamón y con eso tratar un poco de persuadir al personal de salud para ser bien recibido, para ser bien atendido, para ser priorizado, ya eso hoy no funciona, porque ya hoy el personal de salud está tan empobrecido, su salario nominal está tan distante de lo que él realmente necesita para vivir, él y todos los que atienden el área de salud, que ya se ha acudido directamente a lo que es la compra del servicio. ¿Es una compra que está legalizada? No. ¿Es una compra que existe? Sí. ¿Es la única forma de que te atiendan? No, seguramente si tú vas y no pagas el servicio, a lo mejor en algún punto te atiendan, como decía este estudio. Pero ¿representa un riesgo que tú no tengas el dinero para que te atiendan? Sí. Por ejemplo, en el estudio se hablaba mucho, disculpen, del tema de las cirugías. Y en el caso de las cirugías, lo que te decían, por ejemplo, es que ahora mismo una cirugía oscila entre los 15,000 y los 25,000 pesos cubanos o más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no existe con qué operarte. O sea, no es que esos 25,000 pesos son para que el médico te opere, para que la persona se brinde a darte el servicio. Es que en muchas ocasiones los médicos no tienen con qué operarte. Ya esto pasó de ser una muela que decidiste perder directamente porque no hay empaste y el médico que traen los recursos de afuera para que te haga el empaste te lo está cobrando en una cantidad de dinero que tú no puedes pagar, a ser una crisis de salud en la cual para que tú te operes a lo mejor un cáncer no va a haber un bisturí, no va a haber un guante, no va a haber una gasa. Ahora, resuelve el problema el que tú tengas el dinero. Conclusión número 2. Tampoco. ¿Por qué? Vamos más allá. Porque a lo mejor tú tienes el dinero para sobornar al intermediario. Tienes el dinero para pagar los materiales. Tienes el dinero para comprometer al médico. Pero el día de tu cirugía, cuando llegas
a la cirugía, entonces el problema es a lo mejor de higiene del hospital. Porque como bien decía Luz, lo que tú estás pagando es para poder acceder al servicio, no para tener una garantía de éxito en el procedimiento. Entonces tú a lo mejor llegas, no hay higiene, te complicaste por falta de higiene. No hay corriente o se va la corriente en plena cirugía, ya eso no estaba garantizado con el dinero que tú diste. O a lo mejor tienes el dinero, pero los medicamentos que necesitas posteriores al procedimiento no aparecen y tienes que acceder a ellos o en el mercado informal, donde una parte de los medicamentos se importan y otra parte de los medicamentos salen directamente de laboratorios cubanos. Ahora, conclusión número 3. ¿Hacia dónde conducen las soluciones? O sea, ya tenemos identificado que hay un problema de corrupción, ya tenemos identificado que eso hace que se limite el servicio de salud. Ahora, Luz decía ahorita, yo no creo que ellos se beneficien directamente de estos episodios de corrupción. Bueno, yo creo que ellos se benefician directamente de estos episodios, porque si como figura estatal tú tienes la responsabilidad de, por ley, garantizar el acceso a la salud y tú no dispones de los medios para garantizar el acceso adecuado, si no hay suficiencia de recursos en las instalaciones hospitalarias para que tú puedas ser atendido, y el médico por su parte encuentra una red que es marginal completamente, pero que al final te resuelve a ti como paciente el problema, el Estado se beneficia porque se desentiende de lo que en sí es su responsabilidad. Yo creo que ellos no reciben a la prensa independiente, sobre todo porque ellos están conscientes del problema, forman parte del problema y les conviene los episodios de corrupción, porque de esa manera tienen menos responsabilidad con los pacientes. ¿Ustedes creen que una publicación de Facebook de un grupo que se llama Rebolico Las Tunas, que dice, tengo paracetamol para vender, tengo boquillas, tengo balones de oxígeno, no le llama la atención a nadie? ¿Ustedes creen que esos grupos públicos, no tienen seguimiento, por ejemplo, por parte de la seguridad del Estado? Claro que tienen seguimiento. Si en esos mismos grupos, por ejemplo, se suben y se comparten videos que son en contra precisamente del sistema. Publicaciones de activistas, publicaciones de grupos, publicaciones de periódicos extranjeros que hacen denuncias, publicaciones de ciudadanos que hacen denuncias en esos mismos grupos. ¿Ustedes creen que ellos no tienen acceso a esa información que es pública? Ustedes y yo tenemos acceso, ¿no van a tener acceso ellos? Claro que sí. Lo que pasa es que permiten la corrupción, porque permitir la corrupción le resuelve el problema momentáneamente a una parte de la población y a una parte del personal sanitario. Y entonces ellos se quitan la doble responsabilidad, la responsabilidad de pagarle a los médicos lo que tienen que pagarle y la responsabilidad a su vez de pagarle a las personas los servicios, de garantizar los servicios para que la población pueda acceder adecuadamente sin necesidad de acabarse con los bolsillos. Eso ya directamente les quita todo tipo de responsabilidad. Ahora, hay otra conclusión que a mí ahorita la mencioné, pero me gustaría profundizar un poco más en ella, y es el tema del riesgo dentro de la corrupción. No estoy segura de... Ok. Por un momento creo que se fue la conexión. Bien. No estoy... cuando les hablaba ahorita del riesgo dentro de la corrupción, hay varios riesgos. Uno de esos riesgos es, por ejemplo, que puede haber figuras inescrupulosas que te prometan un servicio a cambio de un dinero y que ese servicio directamente no lo recibas y seas estafado. Eso es un riesgo. Otro riesgo que hay dentro de lo que es la corrupción dentro del sistema de salud es el tema, por ejemplo, de que a lo mejor
los medicamentos que se utilizan en tu procedimiento, no hay un control real de ellos porque se está haciendo ajeno a lo que es el control de la administración, asumiendo que la administración hospitalaria desconozca de la situación, aunque lo dudo. Yo lo dudo. Yo creo que son partícipes, tanto trabajadores de las últimas instancias como el que atiende directamente a los pacientes. Todo el mundo participa. Otro riesgo real es el riesgo de los procedimientos fuera de los hospitales. Y ahorita hablábamos del tema, por ejemplo, del blanqueamiento de los dientes. Y esto es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento real, es un reconocimiento de que en Cuba hay servicios de salud que sí son privados. Yo recuerdo que en el spa donde yo me depilaba las cejas, hacían blanqueamiento de dientes y lo hacía un médico, un estomatólogo. Entonces, sí hay un reconocimiento. Ahora, reúne ese lugar las condiciones adecuadas para que tú puedas ser atendido. O sea, no hay un control, por ejemplo, por parte del Ministerio de Salud Pública de esos lugares específicamente para saber si ese procedimiento que te están realizando reúne todos los requisitos higiénicos sanitarios para ser realizado en esos lugares. Aunque, por supuesto, en comparación con el sistema hospitalario, ahora mismo cualquier otra cosa está mejor, hasta la sala de tu casa, ¿no? Entonces, había un grupo de riesgos importantísimos. Pero creo que el mayor riesgo guarda relación con la exclusión. Y era algo que decía Luz ahorita, y es el hecho de que ya las personas están desistiendo de ser atendidos sencillamente porque saben que les va a costar una cantidad de dinero que ellos no pueden afrontar. Ahora, hay algo que a mí me preocupa de esta naturaleza de denuncias, ¿no? Porque sabemos los orígenes, sabemos lo que está pasando, sabemos quiénes son los que lo han propiciado. A mí me preocupan las posibles soluciones. Porque ya una vez que ellos empiezan a reconocer que hay un problema, ellos empiezan a tener iniciativas de solución que normalmente perjudican a la población. Pongo un ejemplo. Meses antes del tarifazo de Texas, la población se quejaba mucho de el acceso, por ejemplo, a la compra de líneas de telefonía móvil, porque nunca había. El acceso a lo que era el Internet era muy malo, o es muy malo, porque sigue siendo muy malo. El servicio se interrumpe con mucha frecuencia. No había terminales, o sea, lo que es los teléfonos para que la gente lo comprara. ¿Cuál fue la solución? Bueno, es que no tenemos financiamiento y el financiamiento, como lo podemos obtener, es aplicando una medida que aumente las tarifas de Texas para el consumo de datos móviles, de telefonía en general. Y a partir de ahí vamos a tener el dinero para poder reinvertir en la propia empresa. Realmente la situación del Ministerio de Salud Pública es inconcebible. Primero, porque precisamente la aprobación del sistema socialista estuvo basado en una mentira de decirle a los ciudadanos cubanos que a través de esa aprobación, a través de ese acuerdo, a través de esa forma de producción, iban a quedar amparados de lo que eran todos los servicios básicos, y eso incluye la salud. La verdad es que es una vergüenza que en este momento nosotros estamos hablando de algo como esto. Esto no tiene justificación de ninguna naturaleza. Pero si algo me preocupa es que cuando ellos reconocen un problema, y no va a pasar mucho tiempo antes de que ellos reconozcan este problema, este y otros tantos, las medidas para darle solución presiento que van a caer en el bolsillo de los cubanos. Es más, ya caen en el bolsillo de los cubanos porque, vuelvo y repito, yo creo que ellos están conscientes de la corrupción y para quitarse la responsabilidad de arriba la han permitido. Ahora, en el futuro, ¿cuáles pueden ser las posibles soluciones que ellos encuentren? Alguien por ahí me decía, no, la privatización. Vamos a privatizar el sistema de salud para que no haya un problema en ese sentido, ¿no? Para que tú puedas acceder de manera legal, pagar lo que tengas que pagar. Claro, sí, eso funciona en países donde las personas, su nivel adquisitivo guarda relación con lo que ellos pagan, con lo que ellos gastan. Pero en Cuba eso es sencillamente imposible. Si ahora mismo
a ti te dicen que tú tienes que pagar por algo como la salud, tú te escandalizas porque tú no tienes cómo. Ya es excluyente, pero puede llegar a institucionalizarse la exclusión. Yo sí lo creo. De hecho, yo creo que ellos pueden llegar a justificar el cobro de los servicios médicos fundamentándolos en procesos de financiamiento para el sector público. ¿Cómo funciona en el mundo? Funciona así. Aquí en España funciona así. Hay sector privado, hay sector público y los impuestos del sector privado permiten sostener la labor pública. Existe con la inmensa diferencia de que Cuba no tiene su población un nivel adquisitivo que le permita bajo ninguna circunstancia poder pagar o poder afrontar el pago de un sistema de salud privado, aunque sea una parte del sistema de salud. ¿Cómo usted soluciona eso? Bueno, sencillo. Haces un cambio de sistema, el país cambia su sistema, la población comienza a generar ingresos de su trabajo, comienza a pagarse servicios como pueden ser un seguro dental o un seguro de salud y pueden permitirse, a una parte de la población puede permitirse un servicio de salud privado que sea de muy buena calidad y la otra parte de la población que no se lo puede permitir porque su nivel adquisitivo no le da para ello, puede entonces ir de verdad y cargar el sistema de salud pública porque este sistema va a estar financiado por los sectores privados que recogen ingresos que son utilizados en ese sistema. Eso nunca va a pasar mientras esta gente esté en el poder. No va a pasar porque ellos, de hecho, por sus manos pasa muchos fondos que deberían ir a las obras públicas y son utilizados en cualquier otra industria. Por eso Luz ponía el ejemplo del turismo, porque de hecho en el mismo informe aparecía que alrededor del 32% del presupuesto del Estado fue utilizado para la explotación turística y solo el 2% fue utilizado para financiar el sector de la salud. Con razón, hay un grado de deterioro tan grande. ¿Es una decisión de los Estados Unidos utilizar el 2% del presupuesto del Estado en función de la salud pública? No. Es una decisión del Partido Comunista de Cuba. Para esa gente que me escriben sobre el bloqueo, escuchen esta estadística. Esto es una estadística real. Fue el Partido Comunista quien decidió utilizar el 32% de los fondos del presupuesto del Estado en función del levantamiento, de la explotación, de la expansión de la industria del turismo, un país donde ahora mismo no va nadie, mientras que ha dejado solo para el salud el 2%. Y además es un reflejo de la importancia que le dan a la vida de las personas, que no le dan ningún tipo de importancia. Ahora, en otro orden de análisis, porque yo sé cómo se traducen estas palabras normalmente, este ataque no va dirigido hacia los médicos en sí, porque realmente los médicos, y cuando digo médico digo todo el personal de salud, está enfrentando y sufriendo los mismos problemas que el resto del pueblo de Cuba. De hecho, Luz mencionaba algo y decía, yo no sé incluso si los médicos lo hacen o permiten de alguna forma, el personal de salud permite la propia corrupción porque entiende que es un mecanismo para al menos poder salvar a una parte de la población, para poder hacer su trabajo. Por otra parte, los médicos también tienen que comer, los enfermeros también tienen que comer. Y esto no se originaría si no fuera porque no existen los fondos y los recursos que deberían estar destinados al sector de la salud, dispuestos por parte del Ministerio de Salud Pública y del Partido Comunista en función de salvar la vida de las personas y hacer valer las leyes que ellos mismos impusieron. Entonces no le podemos echar la culpa a los médicos porque esto realmente no pasaría si la infraestructura de salud pública no lo permitiera. ¿Cómo tú no lo permites? Cuando realmente el acceso a la salud sea cómodo, sea fácil y sea de calidad. Porque lo que es una realidad es que una persona se desespera cuando tiene un problema de salud, porque en eso le puede ir la vida.
Entonces, ese es el caldo de cultivo perfecto para que ocurran hechos de este tipo. Que la corrupción no se va a acabar con leyes que sean más fuertes, no se va a acabar porque se ha generalizado, pero no en el área de la salud, en todas las áreas de la sociedad cubana hay corrupción y es de conocimiento popular. De por qué la población no denuncia más, bueno, ahí pudiéramos estar toda la tarde hablando, pero yo creo que lo principal es que la razón por la cual no lo hacen es porque, como decía Luz, no logran identificar que es un episodio de corrupción y aunque lo identifiquen, entienden que al ponerlo en una balanza es un problema que se ha generalizado y que el que tú denuncies a una persona no va a significar que el problema se acabe y que a la larga te va a representar para ti mismo un problema porque se te van a cerrar las puertas hacia la atención por parte de otros profesionales o en otras instituciones hospitalarias. Datos muy curiosos y muy valiosos de este informe son, por ejemplo, datos asociados al Hospital Hermanos Almejeiras, que es de La Habana. Y me resulta particularmente llamativo estos datos porque el Almejeira tiene una parte de ese hospital, es una clínica internacional, tiene un área de atención internacional, con lo cual es un muy buen ejemplo de un hospital que pudiera, por así decirlo, autogestionarse o autofinanciarse porque tiene salas que ingresan un volumen de divisas importante donde no tiene sentido que el hospital tenga tamaña escasez de recursos que impida que se pueda atender adecuadamente a la población, por una parte. Por otra parte, también se menciona que llegar a un especialista de tercer nivel cuesta mucho más trabajo porque hay un déficit de profesionales que ha llegado a rozar los 56,000 profesionales que han pedido la baja del sector, como bien dice el informe. De ellos, la inmensa mayoría son médicos y aún así, y es otra demostración de que al desgobierno no le interesa la salud de las personas, se está hablando de alrededor de 24,000 médicos que están en misiones internacionalistas en 56 países. O sea, que reconociendo que hay un problema de fuerza laboral, aún así no les importa y que además de ese salario del médico, una parte importantísima va al presupuesto del Estado que tomó la decisión de destinar para salud pública solo el 2% de lo que ingresó. Entonces, bueno, habría mucho que discutir en este sentido, pero lo que es una realidad es que los episodios de corrupción no van a cesar ni van a parar, sino que se van a agravar. Además, con el consentimiento de las víctimas, que al final es la población, que es la que tiene que desembolsillarse el dinero, sencillamente porque se ha preconcebido que es la única manera de que te atiendan y de que tú recibas el servicio que necesitas. Conclusiones, como dice Chucho del Chucho, que dice que la revolución es un mojón, el socialismo está demostrando serlo, porque al final las soluciones que encuentran las personas tienen su base en el principio capitalista de que todo o por todos los servicios y por todos los productos, tienes que pagar, porque si no pagas, al final no recibes lo que tú necesitas, que es distinto de la política de la libreta de racionamiento de darte lo que yo quiero. Entonces, en este momento, la población ya está encontrando soluciones que son de tipo capitalista dentro de esa cosa rarísima que ellos llaman socialismo. Y que dentro de las soluciones, están encontrando además las soluciones de la forma de capitalismo más, diría, más fuerte que hay, porque es el que no tiene control de ningún tipo. Es el que realmente significa explotación, porque terminas pagando los productos y los servicios como si vivieras en el capitalismo, pero en realidad lo que ingresas no te permite poder afrontarlo. Y no hay nada más excluyente que no tener dinero para pagar algo. No hace falta decirte, te niego el servicio de la salud, si yo te digo, sí, sí, tienes el servicio garantizado y cuando llegas a un hospital no tienen con qué atenderte. Voy a terminar con un episodio de algo que me ocurrió en el año 2015-2016, cuando todavía yo trabajaba de traductora.
hubo un grupo que se llamaba Project Cure, que era digamos, una ONG de los Estados Unidos que estaba dispuesta a donar a determinadas instituciones hospitalarias dentro de Cuba, entre ellas el Calixto García, un grupo de insumos médicos a manera general, con el objetivo de poder apoyar esa institución hospitalaria en específico, porque se sabía que tenía una situación compleja y además atendía una población muy importante. Y esa donación se perdió. Y a mí siempre me llamó la atención el por qué, y el por qué guardaba relación con burocracias que al final lo que buscaban era ocultar lo que estaba pasando realmente el sistema hospitalario cubano. Ahora, no olviden que el sistema de salud pública empieza en la atención primaria, porque siempre pensamos en el hospital. O sea, que el problema está a nivel de hospital. El problema no está en el nivel de los hospitales. El 80% de las soluciones, según las plantea el sistema, deberían encontrar su resolución en el nivel primario de salud y no está pasando. No está pasando porque no hay suficiencia de fuerza laboral, no hay médicos. Incluso recientemente Ismari Bacallao, que es una activista, hizo una publicación diciendo que había recibido mensajes por parte de los padres de algunos estudiantes de medicina que con 17 y 18 años les están pidiendo que vayan a trabajar como médicos después de haber pasado su primer año de carrera de medicina, que en el primer año de medicina no se aprende prácticamente nada, es el marco teórico de la carrera, que fueran a trabajar como médicos porque no hay personal para atender el sistema primario de salud. Y eso es otra de las razones por las cuales hay tanta corrupción, porque si en el sistema primario no hay médicos, médicos generales, que tengan el conocimiento suficiente para atender a la población que además tiene enfermedades crónicas muy marcadas, como pueden ser la diabetes, como puede ser la hipertensión, son las características en la atención primaria de salud. Si ahí no hay profesionales, eso carga el sistema hospitalario y entonces a lo mejor lo que antiguamente tú pagabas solo por recibir a lo mejor el tratamiento, ahora también tienes que pagar para ser priorizado en términos del servicio porque no hay suficiencia de personal para poderte atender en los niveles inferiores de atención de salud. Resumen, ¿quién es el que termina pagando los platos rotos de decisiones mal tomadas y sostenidas a lo largo de los años? El pueblo. ¿Quién es el que al final está siendo sometido y no, incluso elige no denunciar porque necesita encontrar una solución inmediata? El pueblo. ¿Cómo podemos evitar los episodios de corrupción? Sencillo, hay que cambiar el sistema. Tiene que haber un cambio en el sistema. No vamos a lograr estimular a los profesionales de la salud, por buenos seres humanos que ellos sean, con otra forma de pago que no sea el salario. Un diploma no sirve, una condecoración no sirve el discurso, no sirve el reconocimiento de sus estudiantes, de sus colegas, no es suficiente. No vamos a encontrar otra vía de estímulo que no sea el dinero y eso no los hace malas personas, eso los hace personas porque ellos renuncian a tener sus espacios de ocio, a vivir su vida con más libertades, renuncian al descanso, porque los profesionales de la salud, de todas las áreas de la salud, renuncian a tener descanso y lo hacen motivados por realizar una labor que es lo mismo humana, que tenga que ser rentable. Por demás, la responsabilidad que está en la mano de los médicos es una responsabilidad atípica al respecto de cualquier otro trabajo, porque es la responsabilidad con la vida. Tienen en sus manos la vida de las personas y eso tiene que tener un valor. Y el reflejo del valor que le damos al trabajo que ellos realizan es precisamente sus salarios. Y si esos salarios no vienen, si ese dinero no viene de parte de la administración, pues va a venir del bolsillo de otra persona, pero va a tener que venir porque de lo contrario vamos a perder
a todos los que sean capaces de atendernos. ¿Cuándo van a cambiar las circunstancias? Sencillamente cuando cambie la administración general, la forma de producción. Cuando no haya necesidad de agradecer por recibir un servicio que ya nosotros estamos pagando. Porque además los servicios de salud se pagan de otras formas, pero se pagan. Todo se paga. Ningún servicio está exento de fondos. Todos los servicios necesitan fondos. En España funciona la salud pública, pero ustedes saben cuánto uno tributa en términos de impuestos para poder mantener los sistemas públicos de educación, de salud, los bomberos, la policía, la Guardia Civil. Todo eso sale del bolsillo de los trabajadores que tributan un impuesto, de los dueños de empresas que tributan un impuesto. Y es lo mismo. En Cuba se pagan impuestos. En Cuba se pagan impuestos y ya más recientemente el impuesto más importante con el que estamos pagando es con la vida. Es con la vida, porque si tú empiezas a renunciar a los servicios de salud, lo que va a verse afectado directamente va a ser tu vida. Va a ser la vida. Eso es lo que pasa. Entonces, nada, la solución hay que cambiarlo. Les voy a dejar el documento para que ustedes mismos se informen, porque siempre hablamos del tema de los recursos, siempre hablamos, en el mismo documento además no solo se habla de la corrupción mediada por dinero, sino que también se habla de los episodios de violencia, por ejemplo, de la violencia obstétrica, se habla bastante. Y yo les voy a dejar el documento para que ustedes mismos se lo lean. Les pido además que lo compartan, porque sirve también para borrar esa falsa imagen mundial que hay de que los cubanos sostienen el sistema y apoyan el sistema sobre la base de gratuidades que forman parte del sistema. Bien, los quiero muchísimo y nos vemos mañana. Les dejo el informe. Esta va directo al pecho. Y de prueba están los hechos de que ustedes son culpables de todo un pueblo deshecho, de la angustia del cubano que se siente insatisfecho, donde no hay derecho a tener derecho, sales por el techo, donde se camina por los escombros de una Habana en ruina y te piden el carnet en todas las esquinas. Es una cínica política cochina, es que huelen a letrina, tú y tu fucking doctrina. Entiendan que no cerraré mi ven.